En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 142 del libro de los Salmos, o Salmo 142. Poema de David cuando estaba en la cueva. Oración. A voz en grito clamo al Señor. A voz en grito suplico al Señor. Desahogo ante Él mis afanes. Expongo ante Él mi angustia, mientras me va faltando el aliento. Pero tú conoces mis senderos y que en el camino por donde avanzo me han escondido una trampa. Mira a la derecha, fíjate, nadie me hace caso. No tengo a dónde huir, nadie mira por mi vida. A ti grito, Señor, te digo, tú eres mi refugio y mi lote en el país de la vida. Atiende a mis clamores, que estoy agotado. Líbrame de mis perseguidores, que son más fuertes que yo. Sácame de la prisión y daré gracias a tu nombre. Me rodearán los justos cuando me devuelvas tu favor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos disponemos entonces a hacer el cierre con esta clase, digámoslo, de lo que debemos aprender incluso para el examen final, pero también para el resto de nuestros estudios teológicos, y si Dios quiere también para alguno exegético. He acabado de leer un salmo, el Salmo 142, y hemos estado repasando en esta última etapa de nuestro curso los salmos entre el principio y el final. El primer elemento que fuimos a descubrir es un autor que nos propone cuáles son otros rasgos editoriales que se pueden evidenciar dentro de la obra. Y allí encontrábamos, por ejemplo, las secuencias de salmos que podían estar ubicados según la justapositio, según la reticolatio y según la concatenatio. Pero también él nos hablaba de los títulos de los salmos como marca, rasgo editorial de la obra, que unifica la colección de salmos en un solo libro. Luego estábamos viendo los distintos bloques que también se pueden encontrar al interior de los salmos. Habíamos hecho el recorrido por algunos. Y yo, en este momentico, en la oración, he querido proponerles un lamento. Deberíamos terminar con una alabanza, pero la alabanza la dejaré entonces para el último momento en el que nos encontraremos nosotros este viernes. En este salmo, el Salmo 142 que yo he leído, aparece supuestamente con un título, David mientras estaba en la cueva. Recordamos a David perseguido por Saúl, quien en un principio le amó y después le persiguió a muerte. Pues aquí estaríamos nosotros entonces ante esa narración que logramos encontrar en un libro como es el de Samuel. Y ese salmo pertenece al siguiente bloque que no habíamos mencionado porque estamos todavía estudiándolos. Este es uno de los bloques bien interesantes y corresponde al Salmo 51 al 72. Individualmente está el Salmo 101 y el Salmo 103, y luego están los Salmos 108 al 110, y finalmente los salmos del 138 al 145, como ustedes pueden ver aquí en pantalla. Este bloque de salmos se trata de una colección davídica. Es decir, si ustedes se van a fijar en los títulos, por ejemplo, aprovechando que tenemos nuestras Biblias ahí en el Salmo 142, pueden fijarse en 143 y van a encontrar también en ese y en 144 el título donde se menciona a David. Entonces es una colección atribuida o una colección davídica. Históricamente debemos decir que es improbable. Y temáticamente cada uno de los salmos es muy heterogéneo porque encontramos mucha diversidad temática y de géneros. Pero están reunidos bajo esa supuesta atribución a David, incluso más allá
del primer libro de los Salmos, recuerden, el capítulo 3 hasta el capítulo 41, que nosotros habíamos expuesto anteriormente. Hay un autor que ustedes han nombrado, él es cardenal, ¿no? Pero antes de ser cardenal trabajó mucho en el ámbito académico como exégeta y también propuso su propio comentario a los Salmos. Yo estoy hablando del hoy cardenal Ravasi, con un comentario prácticamente enciclopédico que nos llega a nosotros traducido al español sin los aparatos críticos, de manera que nosotros lo que tenemos ahora, por ejemplo, en estas ediciones paulinas que nos han sacado el libro, solamente el contenido sin ningún aparato crítico. Ravasi, cuando examina estos salmos, estudia, por ejemplo, el Salmo 139, que lo tenemos aquí entre el último conjunto de salmos, y confirma ese hecho de que las temáticas de todo este bloque de salmos es completamente heterogénea, a tal punto que el Salmo 39, que era un salmo de lamento, un salmo que comenzaba con el lamento, recuerden, Señor, tú me sondeas, me conoces cuando me siento, me levanto, eso que parece muy bonito, Ravasi nos dice a nosotros que es un hombre que quiere escapar de la presencia del Señor y, pues no puede. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Es un hombre que se lamenta, que está en la lucha contra Dios y al mismo tiempo hace una reflexión muy original, casi, como dice Ravasi, del tipo filosófico. Claro, tú has creado mis entrañas, me tejiste en el seno materno, y alguna serie de expresiones que pareciera más bien una reflexión de tipo filosófico. Qué incomparables encuentro tus designios, si me pongo a contarlos son más que la arena. Entonces miren, un salmo muy heterogéneo, y de hecho si continuamos leyendo encontraremos en el mismo salmo que primero nos parecía bonito hasta las imprecaciones. Ojalá mataras, oh Dios, a los malvados. Una frase que creo que ninguno de nosotros se atrevería a decir, al menos si es un cristiano convencido. Bueno, entonces aquí tenemos, como he dicho, un bloque heterogéneo, un bloque atribuido a David o una colección davídica con originales reflexiones que, como dice Ravasi, a veces rayan con lo filosófico. Y después de este bloque nosotros tendremos otro, un bloque bien lindo, bien interesante para todos, porque pues son salmos que leemos mucho en nuestra liturgia de una manera o de otra, y son el bloque que corresponde a los capítulos 84 al 89, estamos hablando de 5 salmos. Y este bloque no es que se separe temáticamente de algunos bloques anteriores, sino que vuelve a retomar una de sus temáticas, sobre todo del libro primero de los Salmos, la temática de Yahvé, de Dios. Y de hecho, en el giro de estos salmos, este es el nombre que se aplica aquí a esta colección. Son salmos dedicados a Yahvé, salmos que nos van preparando a lo que escucharemos en el número de salmos que van del 90 en adelante. Nos van preparando hacia la experiencia de fe en la que Yahvé comienza a mostrarse con el rostro de la realeza. Esto nos van preparando allí. Entonces aquí encontraremos grandes identificaciones. Recuerden el Salmo 84 que lo habíamos mencionado la última vez en nuestra lección. Qué amables, Señor, son tus moradas, etcétera, etcétera. Pero si vamos navegando en el Salmo 85, por ejemplo, también de los hijos de Coré, Señor, has sido bueno con tu tierra, restaurado la suerte de Jacob, o la oración de David, inclina tu oído, Yahvé, escúchame, y así, etcétera, etcétera. Encontramos oraciones dirigidas a Yahvé y él como el personaje o el tema central de esta colección. Vamos a otra colección para que vamos también concluyendo todo este bloque de colecciones. Aquí, como les acababa de anticipar en el anterior bloque, aparecen los salmos que llamamos reales. Es el conjunto de salmos que encontramos en el 93, en el capítulo 93,
y en los capítulos que van del 96 al 100. ¿Por qué son considerados salmos reales? Pues porque allí la figura de Yahvé viene descrita en la categoría de la monarquía, del reinado. Allí pasamos de definir a un hombre, a un ungido, al Mesías, como rey, para decir que Dios es el rey, el soberano de Israel. Ustedes lo podrán leer cuando pausadamente se detengan a leer este Salmo 93 y estos salmos del 96 al 100. Eso también forma un bloque temático, donde la realeza divina es el epicentro. Salmos 93, 96 al 100. Yo, como esto es más que todo para describir los bloques, pues voy a seguir enumerándolos sin detenerme mucho en ellos porque me parece que no sean muy... Bueno, ya ustedes los leerán y los podrán estudiar a su debido tiempo. Estos salmos me parecen a mí bien interesantes porque, a ver, muchos de nosotros los hemos escuchado, pero también los desconocemos. Se refieren a lo que nosotros llamamos como salmos históricos o el credo histórico de Israel. En el libro de los Salmos, así como en el libro del Deuteronomio, hay un credo. Yo no sé si ustedes sabían eso, quiero preguntarlo para saber si entonces ahorita también especifico cuál es el credo del libro del Deuteronomio, para que nos ubiquemos. Pregunto, ¿lo sabían, lo han escuchado o todavía no? Padre, Dime Eduardo. ¿no es ese que dice que mi padre era un arameo errante? Bravo, bravo, bravo. Ese es el credo que encontramos en el libro del Deuteronomio. Aquí no vamos a encontrar todas esas expresiones, pero la idea está dibujada, porque si ustedes van al Salmo 105, por ejemplo, el Salmo 105 nos presenta todo lo que ha sido la historia de Israel desde la misma creación y se va desenvolviendo pasando por el evento fundante del Éxodo. Miren el Salmo 105, alabanza, alabanza, no sé cómo los titulen, digámoslo así, sus Biblias, pero este lo llaman alabanza al Señor de la historia, un salmo largo que da después vía a lo que es la confesión de fe de los pecados de Israel. Se invita, hemos pecado como nuestros padres, dice el Salmo 106, y recuerdan ese acontecimiento en las faldas del monte Sinaí cuando Israel habría fundido un becerro de oro. Y finalmente, la acción de gracias del Salmo 107, que recuerda cómo el Señor, el Altísimo, salva o salvó a Israel no solo una, sino tantas veces, y por eso es importante que Israel realice el sacrificio de alabanza. Esto es lo que nosotros llamamos el credo histórico, es muy elaborado, es muy largo, pero es bueno que ustedes aprendan a ubicarlo. Así como el del Deuteronomio lo ubicamos, y seguro ahorita diré las citas exactas, por el momento ubiquemos el credo histórico que realiza el libro de los Salmos. Miren, diciendo esto, miren el propósito del libro. El libro no solamente se enfoca en salmos y ya, sino a través de los salmos, dar un sentido a la experiencia, a este camino del salterio. En algún momento, el salmista, como lo habíamos definido la vez pasada, que no es solo el que escribe salmos, utiliza instrumentos para cantarlos, sino que es aquel que realiza la meditación, la Hagá, día y noche de los salmos, llegará un momento en que también profesará su fe en el Dios que lo ha salvado en la historia. He aquí pues el credo histórico de Israel entre los Salmos 105 y Salmos 107. Vamos a una colección muy linda de salmos, quizás los más largos, algunos de ellos, que son los salmos Jalel. Bueno, yo creo que ya esta palabra la deberíamos poder intuir. ¿Qué será Jalel? ¿Alguno me sabe decir? Alabanza. Exactamente. Es alabar. Bravo, bravo que se acuerden de los términos, porque es muy importante que se hable con los términos que recibimos nosotros de las Sagradas Escrituras. A ver, son los salmos de la alabanza.
Jalel, recuerde que ahí viene Aleluya, es decir, alabad a Yahvé, al Señor. A ver, los salmos Jalel realmente se trata de 3 bloques bien importantes. El primer bloque lo llamaremos el Jalel Pascual. El Jalel Pascual, pues por obvias razones se llama así, es el que vamos a encontrar entre los Salmos 113 y el Salmo, hasta el Salmo 118. O sea, toda la Pascua va acompañada por este ritmo de salmos que son un poco complejos en cuanto a la numeración. Recuerden que aquí es donde ya hace esa diferencia de numeración, que mientras que los hebreos ven un salmo, los griegos ven 2 y etcétera, etcétera. Entonces el número de salmos se empieza a enredar de manera un poquito, digámoslo así, compleja. No importa, en todo caso, aquí tenemos lo que nosotros llamamos el Jalel Pascual, Salmos del 113 al 118. Es el primer bloque de Salmos Jalel. Tenemos un segundo bloque de Salmos Jalel que lo vamos a llamar el Grande Jalel. Desgraciadamente no tengo tiempo de estudiar estos bloques, pero son muy interesantes y yo los animo a que más adelante, a través de los comentarios clásicos que hemos compartido, ustedes puedan acercarse o a través de la página de EBSCOhost puedan buscar al respecto. El Grande Jalel es un bloque de salmos aleluyáticos o de alabanza que están contenidos entre el Salmo 135 y 136. Observemos en todo caso que por el número de versículos pues sigue venciendo el primer bloque. El Jalel Pascual sería todavía más grande que el Grande Jalel, pero bueno, el Grande Jalel no es grande por el número de versículos, es grande por otra razón. Y la razón, bueno, lo vamos a ver al final mejor, porque al final yo voy a concluir con este género de las alabanzas, entonces así ahorro tiempo y no me quito tiempo para seguir en la exposición. Este Grande Jalel es digámoslo así, una especie de letanía, porque es eterna su misericordia, porque es eterna su misericordia. De nuevo recorremos la historia salvífica de Dios y en cada evento tiene el salmista junto con nosotros, los que lo escuchamos, que decir, es evidente, la misericordia del Señor recorre la historia y todavía hoy. Dad gracias al Dios del cielo porque es eterna su misericordia. Es decir, no podemos seguir en la letanía porque la misericordia supera el número de renglones de un manuscrito. Y finalmente, como hay un grande, también hay un pequeño, el pequeño Jalel, con el cual cierra, digamos, el acontecimiento, porque ya deberíamos incluso de dejar decir que esto es un libro y lo deberíamos llamar acontecimiento. El Salterio es un acontecimiento no solo de la Torá, un acontecimiento de la fe que transita por miles de cuadras, de esquinas, de caminos y de travesías existenciales y que concluye, entre comillas, en el pequeño Jalel, es decir, salmos aleluyáticos, que nosotros podemos encontrar entre los salmos 146 y 150. Son todos ellos textos de alabanza y que se usan todavía hoy y seguramente se seguirán usando en contexto ritual o son de carácter del tipo litúrgico. Eso ya para que ustedes, incluso nosotros en nuestra iglesia católica, los utilizamos demasiado. Ninguno de ellos queda excluido del ejercicio litúrgico. Sigue un bloque de salmos que yo tengo en el corazón y que yo también invitaría. Bueno, ya todo el... Hola, sí, ¿quién me va a preguntar algo? ¿O me va a decir algo? Dime, hijo. Esta clasificación de los salmos Jalel también es expuesta por Thomas Kelly o ya son... Sí, Thomas Shane también los propone, pero no solo él, casi todos los autores tienen esta misma clasificación. O sea, los que dicen que no se trata de una antología, sino de un libro, encuentran en especial estos bloques, pero también, bueno, no podríamos decir que solamente esos, también hay otros de los que viven la experiencia del Salterio como una cuestión de antología que encuentran estos bloques.
Es interesante, por ejemplo, hacer la historia del arte de quienes, y sobre todo a mí me ha faltado, pero en un curso tan breve, introducir ciertos nombres que son importantes y que habría que estudiar, Movinkel, bueno, y otra serie de personajes que alimentan, digamos, el estudio con sus investigaciones. Pero también Shane propone esto, Julio. Bueno, de corazón aparece el siguiente bloque de salmos que es muy importante y que todos los autores reconocen porque en el título nosotros vamos a encontrar de cada salmo siempre esta expresión, Shir Hama'alot. Ya los habíamos mencionado, son los salmos del 120 al 134. Shir significa canto, Hama'alot lo podemos traducir como canto de las ascensiones o canto de las subidas. Es una serie de salmos bien importantes porque se han usado para todo tipo de cosas, especialmente para la vida litúrgica y para la vida de la peregrinación, incluso si en su interior hay salmos que no parecen litúrgicos. Basta recordar algunos de ellos, por ejemplo, litúrgico parece qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Ese es un salmo que evidentemente parece un salmo de peregrinación, pero un salmo, por ejemplo, como este que dice, desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz, no es algo que parezca litúrgico, sino más bien que exprese una situación existencial de dificultad en la que el salmista, por más que grita en lo profundo, no se siente acogido en su oración por el Señor. Y así, por ejemplo, encontramos otros salmos de tipo más bien existencial. Por ejemplo, este que dice, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no hubiera estado en nuestra parte, nos dice el 124, que lo diga Israel, cuando nos asaltaban los hombres nos habían tragado vivos. En todo caso, es un contexto de 15 salmos que, como explicaba la vez pasada, parecía que se utilizaban en el contexto de la peregrinación, sobre todo, como algunos creen, llegando ya a donde se encuentra la explanada de lo que era el templo anteriormente, hay una serie de peldaños en los que en cada peldaño el peregrino haría un salmo, en el primero el 120, en el segundo el 121 y así sucesivamente. No es algo probable, pero ayuda como a imaginar ese hecho de por qué se llame canto de las subidas. También se puede llamar canto de las subidas porque ustedes tendrán que recordar que a Jerusalén no se va, sino que se sube. Esa es una expresión clásica que escuchamos en nuestras clases. Si no la han escuchado, pues escúchenla. Incluso si yo estoy en un monte como el Hermón, que es una altura todavía más grande, más alta, que la de Sión, donde yace, o donde esta ciudad, Jerusalén, está erguida, si estoy en el Hermón, digo, vamos a subir a Jerusalén. O sea, a Jerusalén siempre se sube. De pronto los cánticos de las subidas también apelaban a ese hecho de que son salmos cuyo oriente es la ciudad santa, donde se encuentra la morada del Señor. Cualquiera, por ejemplo, de las culturas orientales, sean los que creen en Mahoma, sean los que creen en Yahvé, sobre todo en el oriente, siempre guardan o llevan su mirada en la oración hacia el punto de referencia. Nosotros encontramos, por ejemplo, las comunidades judías que todavía en peregrinación llegan al muro de los lamentos, donde miran, oran hacia donde se podría haber encontrado alguna vez el templo, la casa de Dios y obviamente el arca. Bueno, aquí tenemos los salmos de peregrinación que yo los invito a que los estudiemos porque son salmos muy breves, pero salmos con un contenido que pasa por todas las etapas de la vida humana. Realmente estos salmos manifiestan la peregrinación de la vida humana. Y finalmente nos quedan unos salmos por fuera de estos bloques, que son una serie de salmos que debo de mencionar. Por ejemplo, son salmos dispersos.
que tienen temáticas muy parecidas a algunos de los otros bloques, pero que son muy heterogéneos, entonces podrían ubicarse en uno o en otro bloque, por ejemplo el Salmo 90. Que ustedes pues ya conocen porque pues al fin y al cabo es un salmo que rezamos mucho también nosotros dentro del contexto de nuestra liturgia. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación, antes de que naciesen los montes, un tema muy heterogéneo porque pasa por muchas cosas, muchas situaciones durante ese salmo, entonces podría estar ubicado en un bloque u en otro. También tenemos los salmos de corte profético, y explico por qué, que son este bloquecito del 91 al 92 y del 94 al 95. Son de corte profético, pues porque el pensamiento profético se puede percibir dentro de la lectura de estos salmos. Y de alguna manera u otra parecía que la esencia de su nacimiento fuera ese ambiente de la predicación profética. 91, 92, 94, 95. También deberíamos ubicar los salmos posexílicos que se encuentran dentro de la salmodia. Atención porque tengo un error en este bloque que ya mismo lo voy a corregir, al menos intentando agregar el numerito bien para que quede completamente correcto. Tenemos entonces el Salmo 102, el 119 y el 137. Me perdonan el número como ha quedado. 102, 119 y 137. Son salmos, hola, sí. Sí, ¿son salmos qué? Posexílicos. Es decir, que narran, digamos, las aventuras, si se puede decir, del retorno. O sea, son salmos que habrían nacido con esa experiencia de volver del exilio babilónico a la tierra prometida. No son los únicos, aclaro, no son los únicos, hay muchos otros, pero estos son eminentemente posexílicos. Alejandro, ¿ibas a preguntar algo? Sí, padre, gracias. Cuando usted dice acá Salmo 119 y 137, ¿son por aparte o del Salmo 119 no. hasta el Salmo 137? Bueno, la pregunta es interesante. Mira, por ejemplo, aquí digo del Salmo 91 al 92 a través del guión. O sea que cubre todos los salmos. Bueno, aquí digamos que hubiera dicho al Salmo 93, o sea, 91 al 93 cubriría 91, 92 y 93. Pero si aquí digo solamente y, significa que solo individualmente el 119 y solo individualmente el 137. ¿Ok? Muy bien, gracias. No, con todo gusto. Bien, tenemos una coral lindísima de estudiar. Bueno, yo casi que estoy diciendo que de todo es de estudiar y la verdad todo es de estudiar, pero esta coral es una coral de alabanza bien bonita. ¿Por qué la llamo coral? Porque de pronto alguno dirá, ¿en qué me baso yo para decir que una cosa es coral? Pues el contenido es bien interesante, es una alabanza al Creador. Parece, no puedo probarlo, pero parece muy inspirado a los últimos capítulos del libro de Job, cuando Dios habla. Esta coral de alabanza invita a mirar punto a punto la creación. No sé si ustedes ya vieron el texto del Génesis, que trae de por sí dos narraciones, aunque es dudable que la primera sea una narración, podría ser una poesía sobre la creación. Pues bien, aquí tenemos un concepto de creador y de creación maravilloso. ¿Por qué? Porque la creación, según este salmo, es un continuum. Es decir, Dios no se ha detenido nunca, ha continuado creando. Cada día es creación. Y la experiencia contemplativa del salmista es maravillosa. Mire, ¿qué es el cielo para este salmista? Es una tienda que el Señor extiende. Dice el verso segundo, y el verso entre el primero y el segundo, te vistes de belleza y majestad. Imagínense en eso. La creación es el vestido de Dios, no hay una cosa tan bonita como esta. San Juan de la Cruz replica un poco el hecho cuando está buscando, por ejemplo, a su amado. Y
divagando en los bosques, le dice: ¿habéis visto a mi amado? Y los bosques y las espesuras le responden que mil gracias pasó derramando por estos sotos con presura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Bueno, es la misma experiencia de este salmo. Para el salmista, la creación es la belleza con la que Dios se viste. Te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto, extiende los cielos como una tienda, construyes tu morada sobre las aguas. Miren, una cosa maravillosa, desde el punto de vista contemplativo. Entonces es una coral de alabanza que no tiene, desde mi punto de vista, comparación con ningún otro texto del Salterio. Otros salmos que también encontramos de estilo sapiencial, como el primer salmo, son los salmos 111 y 112. Todos estos salmos son cánticos, estos que yo estoy colocando acá, que ven en pantalla, son cánticos que en general van más allá de los bloques sálmicos que están claramente delimitados en el Salterio, pero que no dejan de revelar un sentido en el lugar donde se les ha ubicado. Es decir, estos salmos tenían que estar acá. Trato de probar al menos con uno, como para no empezar uno por uno, porque si no el tiempo se me va acabando. El Salmo 104, como yo le he dicho, habla de toda la experiencia creativa del Señor. Solo cuando ya se ha hablado del Señor en su experiencia de creador y de cómo esta coral nos invita incluso: cantaré al Señor, tocaré para mi Dios mientras exista, etcétera. Solo ahí ya empieza el credo histórico de Israel, donde la mirada se detiene en el evento salvífico del Éxodo. Entonces miren que es como oír creación, Éxodo, salvación y el resto de la historia de Israel. Entonces, ahí donde está ubicado el Salmo tiene un sentido absolutamente importante. A ver, ¿qué pasa con la literatura sapiencial? Antes de que existiese una conciencia o una reflexión sapiencial en las Sagradas Escrituras, digamos, todo comenzaba con eventos como el Éxodo o con eventos como Abraham y su llamada. Cuando el mundo judío, el pensamiento judío entra en contacto con la reflexión sapiencial, que puede aprender un poco de Babilonia, de Mesopotamia y etcétera, las preguntas van más allá. Es decir, ¿hay Dios solamente en el acontecimiento del Éxodo? Y antes, pues antes estaba Abraham. Y solamente Abraham, o sea, solo Dios llamó a Abraham, es uno entre tantos dioses. ¿No será que también Dios ha creado? Esta imagen del Dios creador aparece entonces como reflexión sapiencial, y casi todos los eventos que nos hablen de creación, de contemplación del creado, que nos comunican o que nos llevan hacia el creador que hace criaturas, nacen en ámbito sapiencial. Entonces son realmente literatura posterior a los eventos como el Éxodo, pero en el orden de los salmos es importante ubicar la cosa antes. Entonces el Salmo 104, que habla de creación, aparecería antes del Salmo 105, que nos habla del evento salvífico del Éxodo. En conclusión, a este segundo punto, donde estamos viendo los bloques, la huella de un editor se nota a lo largo de toda la obra. Y reclama que los estudiosos investiguen este libro superando esa visión fragmentaria de sus comentarios, que siguen pensando o hablando de un libro más bien desde el enfoque de una antología que desde su esencia de un libro que de principio a fin tiene una línea por la cual se conduce. El libro de los Salmos se impone entonces como una obra integral compuesta por capítulos que a su vez desarrollan distintos caracteres o modos conocidos desde el ámbito de la crítica literal. Recuerden, desde la crítica literaria se les llamaba los Gattungen o los géneros.
O sea, no desconozcamos el aporte de quienes han visto el libro de los Salmos como una antología y han encontrado distintos géneros. Pero esos géneros están ordenados dentro del libro a manera de capítulos. Y entonces yo puedo encontrar un lamento como el Salmo 13, pero me puedo encontrar también, como lo hicimos en el libro al inicio de esta clase, con otro lamento en el Salmo 142. O sea, encontramos los dos géneros incluso prácticamente en diferentes posiciones, uno muy lejano del otro. O sea, hay géneros sí, pero el orden es otro, no es el orden de los géneros. Sin embargo, diciendo esto, me parece que sea importante concluir nuestro curso afrontando esa temática, el Salterio como colección de géneros literarios diversos. Aquí en este sentido sí podemos entender el Salterio no solamente, como decía Shane, en el tratado, en el punto segundo, Shane decía salterios entre los salterios, entre el salterio. Esa es la afirmación básica de Shane. Shane decía que el libro de los Salmos son un grupo de salterios entre los salterios. Esa es su frase clásica, la que todo el mundo cita. Salterios entre el salterio. Y es lo que acabamos de ver. Habían salterios, bloques del 1 al 41, del 72 al 89, etcétera, lo que acabamos de dirimir. Ahora yo quiero que volvamos la mirada a esa otra manera que nos proponen estudiosos como Gunkel y sus discípulos, porque también es una realidad que en el Salterio hay una colección de géneros literarios diversos y dispersos. Dispersos porque los diferentes bloques habrían agrupado diferentes géneros literarios en diferentes bloques. Comencemos entonces este momentico diciendo lo siguiente. El libro de los Salmos pues es un digno representante de géneros literarios diversos. No tenemos un solo género, como lo decíamos ya desde la introducción, no son solo alabanzas. Gunkel, que es el que nos permite vislumbrar o dilucidar esto, intentó descifrarlos abriendo a la exégesis un camino muy tortuoso. Un camino que es difícil de seguir. Y de hecho es un camino que puso a los estudiosos, luego de Gunkel, a discutir por el género preciso de cada salmo. Hay unos comentarios que se hacen pesados porque entonces uno dice, este es género de confianza, pero otro dice, no, esto es género de lamento. Y llega un punto en que no se entiende si es lo uno o es lo otro. Sin embargo, y esta es creo yo la mayor problemática, mientras un salmo, por ejemplo como el Salmo 27, puede representar un género específico, el Salmo 27 es el género de la confianza, otro salmo cualquiera puede representar diversos géneros literarios, o sea que en su cuerpo como salmo, en su poesía, pueden coexistir diversos géneros literarios. Un ejemplo clásico, un lamento tiene también elemento penitencial, es decir, de género penitencial en el que se reconocen las culpas, y terminar con el género de la confianza y hasta a veces con el género de la alabanza. Entonces miren, un solo salmo tiene lamento, penitencia, confianza y alabanza. La pregunta es, ¿a qué género pertenece ese salmo? La cosa se hace impensable, es un camino tortuoso. Entonces, como eso sucede, por ejemplo, el Salmo 148, para poner un caso estricto, es un claro exponente del himno de la alabanza en toda su complejidad. Pero si me devuelvo al Salmo 13, que ya lo hemos estudiado, comienza con un lamento y ese mismo Salmo 13 termina con una nota de confianza. Entonces siempre tenemos estas cosas particulares. Un Salmo 27, Salmo todo entero de confianza, un Salmo 148, todo de alabanza. Pero el resto de salmos, en la mayoría, confluyen diversos géneros literarios. Entonces, esos específicamente que son mixtos, ¿cómo los clasificamos?
Algunos optan por decir, definamos al salmo de acuerdo a la cantidad de versículos. Si hay más versículos que se definen por el lamento, digamos que es un salmo de lamento. Algunos otros dirán, no, es que el lamento siempre tiene que tener una nota de confianza, entonces porque tiene una nota de confianza sigue siendo lamento. Pero cuando yo me pongo a estudiar salmo por salmo de lamento, hay unos salmos de lamento que nunca expresan nota de confianza. ¿A qué llegamos entonces con esta problemática? ¿Qué hay que definir? Hay que decir que los géneros literarios son estructuras literarias, pero dinámicas. En otras palabras, un género literario no es una estructura literaria fija, inamovible. O sea, tiene que tener eso y nada más. No. Si yo, por ejemplo, leo la poesía de hoy y me encuentro con poesía de amor, entre un autor como Benedetti y otro autor, imagínense cualquiera, Gabriel García Márquez, cuando también hace su poesía, o Gabriela Mistral, las estructuras del género de amor en uno y otro poeta son diferentes. Reconocemos el género, pero también podemos ver que la estructura es dinámica, de poema a poema puede cambiar. Por tanto, es bueno que definamos los géneros literarios como formas dinámicas y no estáticas, en especial en este caso dentro del Salterio, reflejando con ello una riqueza única a la cual hay que mirar con atención. O sea, cada poema enriquece al género. Al mismo tiempo, hay elementos en común entre cada uno de los poemas que nos hacen decir que pertenecen a un género o a otro género. Muchos son los géneros y subgéneros que encontramos en el Salterio. Muchos géneros y subgéneros recorren la obra. Ya la poesía es un género. Y a veces un género se emplea por encima de los demás. En otras ocasiones un género se repite pocas veces dentro del Salterio. Y ese que se repite pocas veces se vuelve como la joya literaria escondida en el campo del Salterio y cuyo valor es inestimable porque no tiene punto de comparación con otros poemas. Ahora yo quiero invitarlos a que comencemos nuestro camino haciendo una panorámica de los géneros, perdónenme la redundancia, generales, los que más se encuentran en este libro. No puedo detenerme en género por género porque realmente eso es algo que me demandaría a mí el resto del semestre. Empecemos con un género simple, el género litúrgico. Es decir, son salmos litúrgicos o para la celebración, salmos que se utilizaban para la liturgia. El origen de algunos salmos que nosotros tenemos en el libro es el rito litúrgico, o sea, fueron creados para la celebración. Es decir, parece que fueron utilizados para acompañar una celebración religiosa. Pero también dentro de este género litúrgico vamos a colocar algunos que describen un escenario de liturgia. Pero es un escenario que busca comunicar otro mensaje. Es decir, otro poeta que sin necesidad de estar celebrando el rito utiliza el lenguaje del rito de la liturgia para comunicar un mensaje. En todo caso, el ámbito cultural es el Sitzimleben de este género de poemas. El ámbito cultural es el Sitzimleben. Y en este tipo de composición, el orante aparece muchas veces como la voz que representa o que unifica a una comunidad entera. O la misma comunidad, toda ella, hace una coral, se vuelve una sola voz, dirigida al Señor.
En el género litúrgico, entonces debemos decir que las poesías aquí ubicadas se emparentan más por una temática ritual que por una estructura similar. Es decir, el tema es ritual, pero no hay una estructura siempre la misma. Por ejemplo, primero, invitación al rito. Segundo, acción de gracias. Tercero, conclusión. No, eso no lo vamos a encontrar comparando salmo y salmo. Es decir, la estructura no parece similar, pero sí en el fondo está el Sitzim Leben de una temática de orden ritual. Les propongo dos ejemplitos para que miremos. Primero, el Salmo 15. Recuerden el Salmo 15 cómo comienza, diciendo, Mi yagur be ojoleja. ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? ¿Quién habitará en tu monte santo? Algo parecido dice este otro salmo, que también es un salmo de género litúrgico para la celebración, el Salmo 24:3. Mi yale behar Adonai. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en el recinto sacro? Y recuerden cómo continúa, el hombre de manos inocentes y puro corazón. Miren que hay una característica muy simpática en estos salmos de celebración o litúrgicos. ¿Por qué? Porque no despegan la liturgia de la ética de la vida. ¿Quién puede subir al monte del Señor? El que tenga manos inocentes. Esto parece como algo profético, porque así es el discurso profético. En otras palabras, en los salmos de género litúrgico siempre se expresa una ética de vida, un ejercicio de la Torá, como condición, por ejemplo, usando el lenguaje de estos salmos que tienen en pantalla, para poder morar sobre la cima del Monte Santo o para poder hospedarse en la tienda, en el templo de Yahvé del Señor. Vuelvo a repetir, esto es una hermenéutica profundamente profética, porque para los profetas el culto y su justificación se sostienen en la bondad del hombre, en la justicia del hombre, o en otros términos, en su bienaventuranza. Solo el justo reside en el templo o en el monte del Señor. ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? El que practica la lealtad y la justicia. En estos salmos, algunos autores también han ubicado la colección que acabé de mencionar anteriormente, el último bloque, los salmos de las ascensiones, es decir, los salmos 120 al 134, porque evidentemente se usaron en contexto de rito, pero, como les decía ahorita, si yo examino salmo a salmo, hay algunos salmos que se salen del acontecimiento del ritual, del rito. Hay algunos que no hablan de rito, entonces no cumplirían con la temática que corresponde al género litúrgico. Un cuento es que se utilicen en el rito, y si ahora vamos a ser estrictos, todos los 150 salmos se utilizan en un contexto ritual, pero no por ello cada salmo pertenece al género ritual. Cuando hablamos de género litúrgico, vuelvo a repetir, son esos salmos que nacieron en contexto litúrgico como Sitzim Leben o que utilizan el lenguaje del rito para expresar el mensaje. He aquí el género litúrgico. En este género litúrgico, el templo, la tienda, tienen una preeminencia especial. ¿Por qué? Porque todo el orbe, toda la creación, peregrinan hacia Sión, el lugar de Yahvé en la tierra. Allí se encuentra Yahvé. Bueno, este es el género litúrgico. Hagamos otro género para que no nos quedemos solamente girando en un género y podamos al menos aprender a reconocer. Ya cuando ustedes vayan leyendo, yo aquí solo puse como experiencia el 15 y el 24, pero podríamos ubicar otros. Más adelante sí seré más específico con listas de salmos por si alguno quiere rastrear con mayor facilidad.
pero no son muchos los salmos de tipo litúrgico, pero sí los vamos a encontrar, por ejemplo, cuando hacemos los salmos invitatorio en la liturgia de la mañana, allí encontramos algunos salmos litúrgicos. Ahora vámonos, por ejemplo, a los salmos importantes, los salmos de género real. ¿Por qué importantes? Porque esta es una de las temáticas de toda la obra. En una de las clases que yo les di a ustedes cuando hablaba de Wilson, Wilson nos decía que el concepto real aparecía en la obra reflejado de la siguiente manera. Por ejemplo, en el primer libro era muy importante la realeza de orden davídico, David como rey. En el segundo libro de los Salmos se hablaba precisamente de la transición de la realeza de David a su descendiente o a sus descendientes. Pero se llega a un punto en el que el libro de los Salmos renuncia a la visión del rey como un hombre, incluso si es Mesías o ungido. Se renuncia a esa visión para llegar por fin a una única visión, a la de Dios como rey. Aquí está el género real, que es muy importante porque atraviesa toda la obra de los Salmos. En pocas palabras, tampoco aquí vamos a encontrar una única estructura o una estructura que se repite igual entre los salmos, pero sí vamos a encontrar temáticas, y esto es lo importante, la temática real que aúna este género. Se trata entonces de una serie de composiciones que reflexionan teológicamente la cuestión monárquica en el seno de un credo que con el paso del tiempo se fue haciendo monoteísta progresivamente. Cuando en el exilio desaparece esa figura del rey, ¿quién es el rey de Israel? Dios. Algunos de estos salmos son, por ejemplo, tenemos el Salmo 2. Perdón que no les voy a pedir a algunos de ustedes que miremos porque mientras buscamos y todo eso, pues se nos va bastante tiempo. Algunos salmos son el Salmo 2, ustedes pueden ir recorriendo la Biblia y pueden colocar ahí con un lápiz en sus Biblias Salmo real o Salmo de género real. Recuerden el que dice, ese salmo es el segundo de la Biblia, es eminentemente real, habla del ungido de Dios. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pero yo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi monte santo, creo que eso dice el verso 6, es un salmo real. Se trata de la entronización del rey al inicio de la obra sálmica. También tenemos el Salmo 20. Recuerden ese salmo en el que se ora a Dios diciendo, ahora sé que el Señor salva a su ungido, el mismo ungido, el rey, ora a Dios, le responderá de su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Algunos confían en sus carros, otros en su caballería, pero nosotros confiamos en el Señor Dios nuestro. Sí, el salmo parece que se mueve entre la dinámica de ser un salmo real, pero también de ser un salmo de confianza. Lo que decía ahorita, los géneros no son formas estáticas, sino dinámicas. Tenemos también el maravilloso Salmo 21, que también se inspira en David. Oh Señor, en tu fortaleza se alegrará el rey, cuánto se goza en tu salvación. Un salmo que describe al rey gozándose en la obra salvífica divina. Te pidió vida y se la has concedido, años que se prolongan sin término. El Salmo 45, un bellísimo salmo que dice, me brota del corazón un poema bello, recito mis versos a un rey. Es un salmo que canta el matrimonio del rey. También el Salmo 89, Salmo davídico, cantaré eternamente las misericordias del Señor. Yo he hecho, dice Dios, un pacto con David, he elegido a David mi siervo y lo he puesto, ya ustedes recordarán, estableceré tu descendencia para siempre. Aquí está concretamente lo que sucede en los libros proféticos y en un libro como Samuel, es decir, la promesa de la institución davídica, de la dinastía davídica en la historia que va a acompañar el reinado de Israel. Otro salmo que tenemos es el Salmo 110.
Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Es un salmo eminentemente real. No he querido dejar escapar otro salmo muy importante, que es cuando el pueblo ora por el rey. Oh Dios, tus juicios al rey da y tu justicia al hijo de reyes, para que rija al pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Es un salmo que ustedes conocen muy bien y que pues yo no voy a recitar acá, pero miren cómo va progresando el contenido del género real durante toda la obra, atravesándola, porque empezamos con el 2. Luego saltamos al 20, después al 21, después al 45, después al 89, pasando por el 72, después pasamos al 110 y los últimos salmos serán salmos también, salmos reales, incluso si se confunden a veces con la alabanza. Hay un salmo sobre el cual quiero volver a llamar la atención, porque el género real no es un género exclusivo de Israel. El género real lo encontramos en todas las culturas de la media luna fértil. Hay aquí un verso, el Salmo 89, versículos 27 al 28, aquí está en hebreo, que traduce: Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora, y yo lo nombraré mi primogénito excelso entre los reyes de la tierra. Observen que el rey, en el pensamiento oriental, sobre todo judío, se considera un adoptado por Dios, es un hijo que Dios adopta. Yo lo nombraré mi primogénito. Entonces, quiero llamar la atención porque esta es una diferencia entre cómo Israel usó el género real y cómo lo usaron las culturas mesopotámicas, babilónicas, egipcias o todas las de la media luna fértil. Miren, estos salmos, muchos de ellos incluso también tienen rasgos litúrgicos, porque algunos de ellos se dedican a la entronización litúrgica del rey, Asunción, por ejemplo. Y entonces nosotros podemos encontrar que en estos salmos también aparece lo que se considera como el protocolo real, la entronización. En el Salmo 2.7 lo habíamos dicho. Voy a proclamar el decreto del Señor, Él me ha dicho, o sea, como un protocolo real, por decreto, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, es decir, la adopción del rey. Y el que acabo de leer es el Salmo 89, 27 y 28, donde se dice, yo te nombraré mi primogénito. Mírese que el acto de nombramiento del rey no nace de una simple cuestión dinástica. En Israel nace de un decreto, de un nombramiento divino. Es decir, en la teología de los salmos, el origen del rey estriba en ese hablar protocolario, determinativo de Dios, al estilo de un decreto que se debe observar absolutamente, incluso si a pesar de eso Dios se arrepiente. Todos los reyes, la mayoría de reyes de la historia de Israel, Dios se arrepiente, según nos cuenta a nosotros, tanto el libro de los reyes como de las crónicas. Todo esto se parece mucho a lo que encontramos en la literatura en términos general. Aquí les estoy presentando una estructura de barro, como ustedes ven a su mano derecha, en donde nosotros podemos atestiguar que en todas las latitudes del Medio Oriente antiguo existió el género real. En los sumerios, por ejemplo, nos han dejado en muchas tabletas de barro himnos reales, y hablamos del tercer milenio antes del nacimiento de Cristo. Por ejemplo, conocemos Ur de los caldeos. De Ur también hemos recibido muchos cantos que narran las hazañas reales de sus reyes, perdónenme si es redundante el término. Y también habla de cómo era el rey, cuáles eran sus funciones en el pueblo. Y en estos cánticos de la media luna fértil, sobre todo de Mesopotamia, de los sumerios, de los babilónicos, observamos un dato común, que los reyes son mediadores de los dioses. Y además, miren, también los cantos reales que allí se componían podían estar dirigidos a los dioses que eran tratados en esa categoría
monárquica de reyes. Un ejemplo de esto que estoy diciendo lo encontramos en estas tabletas a manera de hexágono, tabletas de barro con inscripciones que ustedes ven acá, inscripciones cuneiformes. Por ejemplo, el himno a Idin Dagan. Ese es un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Esta es una tableta muy bonita a hexágono que ustedes van a encontrar cuando vayan a Francia, París, en el Museo del Louvre. Aquí pueden encontrar esa tableta que data más o menos del año 1950 a.C. Mire que estamos hablando de 2 milenios antes del nacimiento de Cristo. ¿Quién era Idin Dagan? Idin Dagan, según la cronología, bueno, no demos fecha ni nada de eso, en todo caso, es el tercer rey de una dinastía importante, dinastía sumeria, y habría reinado durante 21 años en su propio, digámoslo así, en su propio reino. Y es conocido por su participación en el rito sagrado del matrimonio y en este himno que lo describe. Una parte del poema, de hecho, dice así, aquí la podemos ver para que todos la vayan leyendo conmigo, dice: An ha decidido para ti un grandioso destino, te ha elevado al oficio de pastor. Mire, es muy interesante y he querido traer este himno porque la realeza muchas veces viene descrita con el género pastoril o bucólico. El rey es comparado a un pastor en estas culturas. Entonces, miren, pensemos, la Biblia, ¿qué dice acerca de reyes y de pastores? ¿Quién era David, el pastor rey? Bueno, te ha elevado al oficio de pastor de la nación y ha humillado al país enemigo bajo tus pies. Enlil, la divinidad, te ha mirado con ojo sincero. O Idin Dagan, miren que aquí se le utiliza un vocativo como si se orase a él. Y te ha dirigido su palabra inmutable. Ha decretado que asegures el buen gobierno de Sumer y confirmes al pueblo en la misma senda, que instaures la paz en Sumer y Akkad bajo tu amplia sombra. Observemos acá este pequeño poema. A ver, ¿por qué digo todo esto? ¿Para qué hacer esta comparación de géneros literarios que son bien interesantes? Lo digo porque el mundo hebreo compuso sus salmos reales, pero tomando distancia de ese sentido acostumbrado por sus parientes orientales. Primero, por ejemplo, ¿qué hizo Israel? Israel desmitificó esa concepción inmanentista, esa concepción, podemos decir, sagrada de los reyes. Y en cambio nos propuso una manera de ver los reyes en dependencia particular con Yahvé. Miren que incluso en Egipto, donde también existe el género real, el faraón se convierte en Dios, en divinidad. Pero eso no ocurre jamás en Israel. Israel desmitifica. Y es por eso que en el Salmo 2, en el versículo 7, que ya he citado 2 veces, el rey es concebido como hijo de Dios, pero no se pretende decir que Dios lo haya concebido, digámoslo así, por generación física, ni mucho menos que el rey sea una divinidad. Israel, con esa visión trascendente y monoteísta de Dios, desmitificó el protocolo real. Dice Rabasi en su comentario lo siguiente: él declara solo la filiación adoptiva del soberano, excluyendo así la generación natural de la divinidad, reconocida al rey, por ejemplo, en el mundo cananeo. Ahí termina Rabasi, en otras palabras. Mientras para el oriente el rey es hijo, físicamente hablando, de Dios, es su hijo, generación física y hasta se hace Dios. No, en Israel no. En Israel, Dios unge a un hombre y al ungirlo lo adopta como su hijo. Y sobre todo, miren, esto último se explica porque la figura de los reyes israelitas debe dar paso a la única realeza verdadera. El rey es icono de la realeza divina, que es la real, la verdadera.
porque al fin y al cabo la realeza en Israel es fruto de una promesa sellada en la alianza davídica. ¿Dónde está la promesa? Aquí la tienen ustedes en sus pantallas. Libro segundo de Samuel, capítulo 7, versos 11 al 12. ¿Qué dice? Lo leo en hebreo, traduzco en español, sería así. Y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposo de todos tus enemigos, y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Recuerden que David quería construirle una casa al Señor, pero no es David a construirle una casa al Señor, porque todo es del Señor, sino el Señor a construirle una casa. Y aquí la promesa que encontramos en el verso 12. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, aquí aparece esa expresión en esa misma línea donde está el número 12, y cuando reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, que saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. He ahí la promesa davídica. Entonces miren, el rey no es un hijo de Dios, el rey es nombrado por Dios, es una promesa de Dios, es un ungido de Dios y al mismo tiempo adoptado por Dios como su hijo. La continuidad entonces de la realeza, aunque opuesta en su mayor parte del tiempo a la voluntad divina, como lo dije ahorita, porque en el libro de los Reyes siempre se dice que hicieron lo malo a los ojos de Dios. En todo caso, si hay reyes, a pesar de que hagan lo reprochable a los ojos de Dios, es signo de que el Señor es fiel a esta promesa contenida aquí o narrada en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 11, especialmente el versículo 12. Esta misma realidad histórica determinará que el Salterio recoja unos cantos que van superando las figuras humanas de la realeza, David y sus descendientes, porque la mayor parte están en oposición contra Dios. Basta que ustedes lean el libro de Reyes. Por ejemplo, el rey Nadab, que poco se dice del pobre, en el capítulo 15, 26 y 34 se dice, hizo lo reprobable a los ojos de Dios. Basta simplemente ese ejemplo. Entonces, esa realeza da paso a contemplar la figura de Yahvé, el verdadero y único rey de Israel. Y entonces esto da pie al nacimiento de algunos cánticos encuadrados en el género de los himnos. Miren, género real, pero al final aparecerá género de los himnos y de la alabanza. Yo decía que al final también aparece el elemento de la realeza, o sea, esa otra vez visión dinámica de los géneros literarios. Entonces aparecen esos himnos que consagran a Dios como verdadero y único rey. Así concluye el libro de los Salmos, en un reconocimiento del hombre que medita la ley día y noche, que mirando las estrellas, mirándose, como dice el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Tiene que volver a mirar a Dios como creador y decir, tú eres el rey único y verdadero. Y no solo del pueblo, porque esto es lo lindo de los Salmos. Los Salmos no solo consideran rey a Dios del pueblo elegido, sino de toda la creación. De esto entonces, ¿qué se desprende? Que la reflexión teológica sobre la realeza ha evolucionado y encontramos su evolución atestiguada en el libro de los Salmos. Y evoluciona con connotaciones mesiánicas. Recuerden que cuando la dinastía davídica fue derrocada en el 586 por los babilonios, el rey se decía ser llevado en cautiverio, sus hijos son asesinados, o sea, la dinastía concluye, digámoslo, en ese punto. Ahí, por ejemplo, un autor como Rabasi nos dice, el Mesías consagrado, concreto, davídico, débil, imperfecto, a través de las alabanzas hiperbólicas destinadas a él, se convertirá entonces en el emblema del Mesías, que es definido, perfecto,
justo y posteriormente en esa interpretación neotestamentaria, Hijo de Dios, en sentido auténtico. He querido quedarme un rato hablando de esto porque he ahí una cosa que explica muy bien el título Hijo de Dios en los Evangelios, diciendo que Jesucristo es único Hijo de Dios por generación en sentido concreto. Pero esa idea de la filiación ya peregrina, por ejemplo, en una literatura como los Salmos, Salmo 2:7, por ejemplo, en donde se dice eso, que Dios ve al Mesías como un hijo adoptado. He aquí el género real, digamos, a grandes zancadas, porque esto sí que son grandes zancadas de un tema que es muy importante dentro del libro del Salterio. Quiero proponer otro género, que es el género sapiencial. Como ven, parece que yo hoy no los voy a dejar ni respirar, pero así me pasa al final. Yo quisiera que ustedes conocieran mucho más y si yo puedo dar a conocer, pues haré lo posible. Bueno, aquí es el género sapiencial que he querido acompañar con esta pintura maravillosa del sueño de Salomón. Aquí ustedes lo ven dormido con su cuerpo joven y lozano y Dios concediéndole aquello que él pide en los sueños, es decir, la capacidad de escuchar o lo que algunos han traducido a su manera como la sabiduría. A ver, ¿qué es el género sapiencial? Definámoslo, aunque ya un poco lo había pintado en estas lecciones. El tipo de poesía reunida bajo este título tampoco se caracteriza como los anteriores por una estructura particular. Es decir, que si yo miro los textos sapienciales, las poesías sapienciales, no es que cada una tenga la misma estructura, introducción, cuerpo y conclusión. No. Sí se ubican en este género sapiencial sobre todo por la temática común, por el vocabulario común, y sobre todo por la didáctica del lenguaje. Repito, se caracterizan por una temática común, por un vocabulario común y por la didáctica del lenguaje. Si yo me voy, por ejemplo, para que entendamos un poquito eso que significa la didáctica del lenguaje, si ustedes abren el Salmo 127, miremos cómo es el estilo, aquí se ve el estilo proverbial. ¿Cómo así? El estilo proverbial dice, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Ese tipo de frases es proverbial, es sapiencial. Si el Señor no guarda la ciudad, efecto, conclusión, en vano vigilan los centinelas. Eso es didáctico. Porque prácticamente que tú sabes las conclusiones y te da la primera frase. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Entonces, como si yo les preguntara, ¿y qué pasa si el Señor no guarda la ciudad? Pues en vano vigilan los que sí la guardan, los centinelas. Bueno, algunos de los salmos que aquí están incluidos no son en propiedad oraciones dirigidas al Señor, como el Salmo primero, sino más bien exhortaciones o también descripciones. ¿Para qué? Para hacer que el orante pueda acercarse de una manera adecuada a Dios, como es el caso del primer salmo. Como sucedió con los otros géneros, también el género sapiencial puede estar mezclado. Y entonces en algún salmo de tipo sapiencial aparecerá la oración a Dios. Entonces se mezclarán los géneros. Por aquello que vuelvo a decir, el género no es algo estático, sino dinámico. En conclusión, no existe una forma o estructura determinada para el salmo sapiencial, pero sí hay un propósito común en el salmo sapiencial. ¿Y cuál es? La noción de la sabiduría, que en una había colocado, yo creo que sería justo colocar la palabra en hebreo para que se acostumbren también, aunque creo que ya lo había hecho, para que se acostumbren ustedes también a cómo suena esta palabra en hebreo y que la van a encontrar en comentarios y luego se hace bien importante. La voy a tratar de escribir lo más clara que pueda, sería así.
esta es la palabra por sabiduría. La Jochma. La coloco acá transliteradita. La Jochma. La Jochma. Esto es el propósito común. La Jochma. La sabiduría. Y al lado de la sabiduría se va a buscar otra expresión, la Tzedaká, que la coloco también aquí lo más chiquito porque me exageré. Bueno, ya no sé qué hice, perdón, acá tengo un problemita, ya lo voy a corregir. La Tzedaká, o bueno, dejémosla así porque ya no puedo escribir por alguna extraña razón. La Tzedaká o justicia. Una pregunta para todos. ¿Están viendo la presentación? ¿Todos la están viendo? Sí, padre. Bueno, si ustedes saben que mi computadora a veces expresa una serie de problemas que yo no sé por qué, pero bueno, él se cansa, él dice, ya no más, acabemos. Como puede de pronto estar uno diciendo de ustedes, o puedo estar yo diciendo porque mi garganta ya no puede más. Pero vamos a hacer el último esfuercito. Entonces tenemos acá la Tzedaká. La tzeda, vamos a ver si soy capaz de escribir acá, la tzedaká. Esto significa justicia, la justicia. Estos son los propósitos de la literatura sapiencial, la sabiduría o la justicia. Atención, porque eso es lo que escuchamos nosotros en el primer salmo. ¿Quién es el hombre justo? El que medita la Torá del Señor día y noche. Y esto está ampliamente difundido durante todo el ejercicio de la literatura sapiencial, no solo en los salmos, sino además. ¿Qué salmos son salmos sapienciales? Mírenlos acá. Algunos son netamente sapienciales, pero otros, no he colocado el primero, pues porque ya el primero lo hemos estudiado. Pero, mire, coloco este. Es una genialidad porque prácticamente la literatura sapiencial enriqueció la liturgia sálmica, la literatura sálmica. Tenemos el Salmo 14, que es igualito al Salmo 53. Por si ustedes no sabían, 14 y 53 son la misma cosa. Para que nunca se les ocurra juntarlos, porque van a decir palabras más, palabras menos lo mismo. El Salmo 37, el 49, 73, 78, 90, los salmos del 105 al 107, que alguien me recuerda qué es lo que son los salmos 105 al 107. Son el credo histórico de Israel, el Salmo 111, 112, 114, 119, 127, 128, 133, 135, 136 y 139. Las temáticas sapienciales son variadas porque si el propósito es hallar la justicia y la sabiduría, pues tenemos que ubicarnos en la realidad existencial del hombre. De esta manera, las temáticas varían un poco. Por ejemplo, en los Salmos 37, que aquí está, en el Salmo 49 y en el Salmo 73, o sea, esos tres primeros, ¿qué pasa allí? Pasa el sufrimiento del inocente, comparado al triunfo del malvado, que ponen en cuestión ese pensamiento de la retribución divina. Es decir, ¿cómo es posible que el Señor al bueno lo haga sufrir y al malo lo premie dándole el triunfo? Son salmos que ponen un pensamiento casi de tipo filosófico, existencial, sapiencial, para poner en problemática ese tipo de literatura que ustedes ven acá. Bueno, otro tema que puede variar también en esta literatura. Observen ahora el Salmo 14, obviamente con su paralelo el Salmo 53 y el Salmo, y bueno, dejemos eso por ahora, no nos enredemos más. Allí, por ejemplo, en ese Salmo doble, la maldad de los hombres se vuelve la temática, frente a la cual los poetas sapienciales ironizan. ¿Cómo es posible la maldad de los hombres, que planean la maldad creyendo que Dios no se da ni cuenta?
Mire, es interesantísimo ese planteamiento. El hombre que cree que haciendo lo que hace, lo hace sin que Dios no le vaya a dar su castigo, porque hay una mentalidad retribucionista. Otro, por ejemplo, voy tomando algunos ejemplos para no hacerlos todos. Está el Salmo 133, que ven ustedes acá. El Salmo 133 nos habla a nosotros de la fraternidad y la vida en común. Ved qué alegría, ved los hermanos reunidos, son como un ungüento que va bajando por la barra, bueno, etcétera. O el Salmo 119, que es bien interesante también y que ustedes bien lo conocen. ¿Por qué? Porque ese salmo es el más largo de nuestra Biblia, es el salmo acróstico. Recuerden que un acróstico es que cada letra del alefato va a iniciar en su orden cada estrofa del poema, o sea que generalmente son 22 estrofas o 23 dependiendo de algunas cosas. Entonces, un salmo largo, acróstico, pero verdad, un salmo bien lindo, en cuyos versículos en cada uno nosotros vamos a encontrar un sinónimo de la palabra, Torah, un sinónimo de la palabra Torah. Es bellísimo ese texto porque entonces, en palabras simples, la vigencia y práctica de la Torah del Señor, ¿qué hace? Tiene los efectos. Solo la práctica de la Torah constituye hombres sabios y hombres justos. ¿Quieres ser sabio? Medita la Torah. ¿Quieres ser justo? Hazte justo con aquello que manifiesta la justicia de Dios, la Torah. Y para recordarnos ahorita de lo que decíamos ahorita, que ya podemos definir ciertas otras cosas, la historia en la cual Dios ha participado salvíficamente también es tema de la literatura sapiencial. Algunos dicen que no, algunos dicen que es mejor que utilicemos el tema de lo histórico como género aparte, es decir, género histórico. Pero se mezcla tanto con el género sapiencial que yo lo dejo acá. El género sapiencial, en último término, también puede tener un subgénero que lo llamaremos subgénero histórico. El subgénero histórico. A ver, ¿qué es eso de subgénero histórico? Para que un poco lo entendamos y obviamente iluminemos este ratico. Ya con esto yo concluyo la clase del día de hoy. El género histórico pretende no ser simplemente una versión informativa. O sea, el género histórico informa la historia, pero trata de reflexionar y de celebrar cómo en esa historia suceda Dios, acontezca Dios. Entonces reflexiona y celebra la historia en la que Dios salva. Por tanto, este tipo de poesías encomian las acciones de Dios con su pueblo, inspirando, proponiendo profesiones de fe. Entonces aquí nosotros vamos a encontrar en algunos salmos que enseguida mencionaré profesiones de fe. Ya ustedes imaginarán entonces de qué salmos estamos hablando, de los del credo histórico de Israel. De modo que la historia no solo es celebrada porque el Señor ha actuado en ella, sino que los hombres profesan creer en el Señor que ha actuado en su historia salvándonos. Este, que es el credo histórico, refleja un poco el otro credo histórico que encontramos en el libro del Deuteronomio, el que hablaba ahorita Eduardo. Mi padre ha sido un arameo errante. Eso ustedes lo van a encontrar en el Deuteronomio capítulo 26, versículos 5 al 9, texto que no debería ser olvidado por un estudiante. O también Josué nos trae a nosotros un credo histórico bien interesante que se encuentra en su capítulo 24, versículos del 1 al 13. Observemos que es un poquito más largo. Entonces, ejemplos de esta forma sapiencial de leer la historia también son, como aquí los voy a señalar, el Salmo 78, este Salmo 105, 107 que acabo de mencionar, el Salmo 111, es ejemplo de este tipo de salmo sapiencial histórico. Salmo 111, 114, recuerden
que son salmos. El 114 es lo que llamamos nosotros el Jalel Pascual, el Salmo 135 y el Salmo 136, que lo nombrábamos ahorita como el Grande Jalel, el Grande Jalel. Aquí tenemos esa mezcla de géneros. A ver, desde el punto de vista de la didáctica, algunos salmos, como le he dicho, el Salmo 119, que es el más maravilloso, y con esto quiero concluir. Abran por favor todos el Salmo 119 para que se comprenda una idea que medio mencioné y que ahora me parece que puede quedar completamente clara. El Salmo 119, que está en sus Biblias, por favor, si es una buena Biblia, va a tener entre paréntesis, y miren que en los paréntesis, al principio, por ejemplo, del verso 1 va a tener una palabra. ¿Alguno la quiere leer? No dichoso, sino lo que está antes de dichoso. O puede estar antes del mismo número. ¿Cuál es? ¿Alguien la leyó? Sí, la palabra Aleph. Vámonos al verso 9. Debería de tener la palabra Bet. Vamos al verso 17. Contiene la palabra Gimel. 25 Dalet. 33 G. 41 Vav. 49 Zain, 57 Het, 65 Tet, etcétera, etcétera, hasta terminar. Cuando yo encuentro el primer versículo donde dice Aleph, recuerden que Aleph es la primera letra del alefato o alfabeto hebreo. Dichoso es la palabra primera del primer salmo, comienza con Aleph, y entonces ahí está el acróstico. La primera palabra comienza con Aleph. Pero bueno, y Bet, ¿cómo comenzará en el versículo 9? La palabra con la que comienza esa frase, ¿cómo podrá un joven andar honestamente? Va a comenzar con la letra Bet. Eso lo llamamos nosotros salmo acróstico. Y eso es didáctico. ¿Por qué? A ver, ¿por qué se utilizaban los acrósticos? Los acrósticos se utilizaban por varios sentidos. El más antiguo de todos es una idea mágica de las letras. Sobre todo eso en las culturas medio orientales, las letras tenían un sentido mágico. De hecho, cuando se juntaban, formaban encantamientos y demás. Israel también desmitifica esa lectura, digámoslo así, mágica de las cosas. En Israel, las estructuras alfabéticas tienen dos sentidos. Una para ayudar a la mnemotecnia, es decir, para ayudar a la memoria, para ayudar a memorizar esto, porque realmente estos cantos, generalmente los cantos acrósticos, eran para eso, para poderse memorizar. Entonces es más fácil seguir el orden de las letras, que es muy fácil de reconocer, y decir ese salmo, que este salmo es absolutamente larguísimo como para aprendérselo uno. Pero también si yo digo que un salmo es acróstico, es decir, desarrolla cada una de las letras del alefato, es como decir que ese salmo va de la A a la Z, es decir, hay una concepción de totalidad, un sentido de totalidad. ¿Cómo así que un sentido de totalidad? Un sentido de totalidad o de plenitud del mensaje. Ese salmo es el ABC de la sabiduría. Ese salmo es el ABC de la justicia. Es decir, es todo lo que uno necesita saber sobre algo. Por ejemplo, el Salmo 119, del cual estamos hablando acá, sería el ABC, la totalidad de la Torá. Todo lo que se tiene que saber de la Torá. Tenemos otros salmos que son acrósticos. Por ejemplo, el Salmo 37, el Salmo 112 y el Salmo 119. Con esto concluimos la clase del día de hoy.